La paciencia es una virtud que consiste en la capacidad de tolerar dificultades y contratiempos sin perder la calma o la compostura. Hoy os traigo un cuento donde explica el valor de la paciencia. ¿Acompañas en este viaje a la paciencia o prefieres cruzar el puente juntos? It's all about humanity. About humanity. Bienvenidos a Reflexión Marcial, el podcast de las artes marciales y la educación. Hoy vamos a hablar de la paciencia. ¿Qué es la paciencia? Muchas personas lo colocan como si fuera un valor, otras lo colocan como virtud o una cualidad de persona. Lo cierto es que es todo. Lo que pasa cuando está integrado como un valor es más profundo. Vamos a empezar hablando sobre la definición, sobre qué es la paciencia, que es una cualidad o una virtud que consiste en que la persona tenga la capacidad de tolerar dificultades, contratiempos, situaciones adversas sin perder el equilibrio, sin perder la calma o la compostura. Esto hace que sea una virtud que se pueda observar a simple vista, porque tener paciencia implica tener esa actitud tranquila frente a las circunstancias que se escapan de nuestro control. Una persona que no tiene paciencia va a mostrar una conducta nerviosa, exigente, con prisas, de mal humor. Con esos rasgos, esas conductas que mostraría la persona, podríamos detectar fácilmente que es una persona impaciente. Y es que la paciencia es una virtud que nos permite mantener la calma en momentos de estrés, aceptando las limitaciones de las circunstancias, los retrasos y perseverar en nuestra consecución de nuestros objetivos, a pesar de que hayan muchos obstáculos que puedan surgir por el camino. La paciencia es esencial en muchas áreas de nuestra vida, como en las relaciones personales, con los amigos, en el trabajo, en los estudios, en el desarrollo personal, en la práctica de las artes marciales. Nos ayuda a tomar decisiones más meditadas y reflexivas y a mantener una actitud más positiva y a superar los desafíos con mayor eficacia. En las artes marciales la paciencia es una cualidad imprescindible. Cuando empezamos a practicar, empezamos con un cinturón blanco y ya queremos ascender rápidamente a un grado superior hasta conseguir el cinturón negro, el tan ansioso y deseado cinturón negro. Pero lo cierto es que los profesores debemos incentivar que hay que practicar y tolerar esta frustración, estas ansias y que los objetivos se consiguen con el trabajo poco a poco. Parece que es un valor o una cualidad que va en contra un poco de la eficiencia, de las prisas de hoy en día. Mucha gente se puede congratular de he conseguido el cinturón negro en 2 años. Parece que es algo bueno porque tiene mucha capacidad esa persona para llegar hasta ahí. Sin embargo, no habrá cultivado la paciencia. Poner mucho énfasis y reconocimiento en la adquisición de un logro para mí, personalmente, creo que no está centrándose en el proceso de aprendizaje, no se está centrando en otras cualidades como la paciencia, el trabajo de la paciencia, el trabajo de la tolerancia a la frustración ante situaciones no deseadas, y si se está trabajando esta premisa que hay en la sociedad de las prisas, de la inmediatez, la consecución de un logro, que en el fondo no nos hace tan diferentes tener una titulación, un cinturón o a otra persona, sino lo que nos hace diferentes realmente son nuestras cualidades como humanos, como personas, nuestros valores. Y es que desarrollar la paciencia requiere mucha práctica y autodisciplina. Implica aprender a controlar las emociones y no dejarse llevar por la impulsividad o la frustración. La paciencia nos puede ayudar a tener una perspectiva a largo plazo y apreciar el proceso y el aprendizaje que conlleva alcanzar nuestras metas. Para convertirlo ya en un valor, esto implica
integrarlo de manera consciente en nuestra forma de pensar, de actuar y de relacionarnos con las personas. A continuación, os voy a leer un cuento de Jacint Verdaguer, poeta catalán, que habla sobre la paciencia. Vamos allá. Cuentan que a la vera de un río había un monasterio de santos monjes que tenían sus campos de labranza y su granja en la otra orilla. El río era caudaloso y el puente para atravesarlo estaba a media hora corriente abajo. Si llegar a la granja era pesado, volver de ella lo era todavía más, puesto que la subida era fatigosa. Uno de los monjes, Fray Juan, bueno como el pan y humilde como la ceniza, iba y volvía en tan poco tiempo que el abad se maravillaba de su presteza. El abad, anciano y venerable, nunca iba a la granja, pues se cansaba en exceso. En su lugar, mandaba a Fray Juan, y en sus manos los encargos parecía que iban volando. Un día, el abad le dijo a Fray Juan que le contara cómo se hacía para ir tan deprisa desde el monasterio a la granja. Es que Dios me ha hecho el favor de ir y venir sobre el agua, le respondió Fray Juan. ¿Por qué Dios te ha hecho tal favor, Fray Juan? Repuso sorprendido el venerable abad. Tal vez porque tengo mucha paciencia y nunca me enfado, dijo el monje en voz muy baja. ¿Y yo no podría pasar también sobre el agua? Preguntó el abad, recordando que tenía el genio vivo y la paciencia no era su mayor virtud. Espero que Dios también le conceda este favor si no se enoja en adelante, dijo el buen monje. El abad también obtuvo el favor de Dios, porque desde aquel momento no se irritó ni perdió la paciencia. Iba a los campos y a la granja y volvía de ellos andando por encima de las aguas del río. Si en alguna ocasión el abad mostraba muestras de enfado, ahí estaba Fray Juan, que se apresuraba a recordarle: Padre abad, no se irrite, si no tendrá que pasar por el puente. Y el abad reprimía su cólera y recobraba la serenidad y la paciencia. Un día muy caluroso de verano se oyó un grito. ¡Hay fuego en la granja! ¡Hay fuego en la granja! Tenemos que ir por el camino corto, Fray Juan. Por él iremos, padre abad, pero sobre todo no se enfade. De lo contrario, tendremos que ir por el puente. No pases cuidado, Fray Juan, me sabré contener. Después de haber ayudado a los granjeros a apagar el fuego, cuando solo quedaban brasas esparcidas, el abad quiso conocer cuál era la causa de aquel desastre. Los granjeros, muy avergonzados, le confesaron que sus hijos habían pegado fuego a los pajares, ya que andaban jugando con teas encendidas. El viento había hecho el resto. El abad, al oírlo, mudó su rostro, que tomó un aire severo, terrible, y montó en cólera, como si se hubiera roto un dique por la fuerza del agua. Fray Juan le tiraba de la manga y le repetía: No se irrite, por favor, si no, tendremos que pasar por el puente. El abad no le hizo ningún caso, ni las súplicas de Fray Juan ni los tirones de hábito lo calmaron. Su genio vivo resurgió, no había muerto, solo estaba oculto, solo dormido. Su enojo era tan grande que gritó, vociferó y dio patadas contra el suelo. Llegó a amenazar con su bastón a los traviesos muchachos. Al volver al monasterio, el abad enfilaba ya el camino corto cuando Fray Juan lo descartó diciéndole: Reverendo padre abad, hoy, puesto que se ha enojado, el agua no lo sostendrá y tendremos que ir por el puente.
Cuando la ira nos hace perder algún premio o alguna ventaja, como suele suceder a menudo, podemos recordar este cuento y decirnos con resignación, tendremos que ir por el puente. ¿Qué os ha parecido la actitud de Fray Juan? Últimamente estoy leyendo muchos cuentos y veo que en muchos cuentos pues se juntan, se adhieren, nos explican otros valores que también podíamos cuestionar. En este, sin embargo, podíamos cuestionar un poco el aspecto religioso, de que la paciencia es algo divino de los dioses, pero realmente es una metáfora donde la persona, fijaros que a partir de que se lo propone, de voy a ser más paciente, consigue ese poder que dicen que es caminar sobre el agua. A pesar de que parezca también que son poderes, es también un simbolismo, una metáfora, donde quiere decir que con la paciencia se llega antes a los sitios, se llega a buen resultado. La metáfora también de pasar por el puente, que sería lo más seguro en un principio, pero es metafórico porque tienen que ir cuesta abajo, caminar media hora y después cuesta arriba, caminar media hora más. Es un camino largo. Ese camino que dice de ir por el puente porque no eres paciente, pues significa que tienes que reconstruir, ¿no? Todo de nuevo un poquito, porque cuando pierdes realmente la paciencia, destruyes aspectos que has ido construyendo, como las relaciones interpersonales, la confianza, eh, te influye en tu propia salud incluso, te puede llevar a una toma de decisiones errónea o a hacer cosas que no deseas realmente. Y lo que me llama más la atención de este cuento es el final. Es un final bastante bueno donde la virtud, la paciencia, se refleja de una manera no totalitaria. Es decir, no es o sí o no, sino que vamos aprendiendo en un proceso de propio desarrollo y podemos equivocarnos, pero eso no implica de que podamos volver a trabajar para ir mejorando esta virtud. Es decir, el abad pierde los papeles, pierde la paciencia, digamos, y como consecuencia de eso, como dice Fray Juan, dice, tendremos que cruzar el puente como una consecuencia a esa impaciencia. Pero eso no implica de que a partir de ese momento vuelva a trabajar ese concepto, la virtud de la paciencia, y vaya mejorando, donde pueda hacer una reflexión de por qué ha hecho eso y ser consciente un poquito de sus emociones. Y hasta aquí el episodio de hoy. ¿Consigues ver los momentos donde tú pierdes la paciencia? Si lo consigues, muy bien, porque ahí tendrás un punto para poder empezar a trabajarte. Espero que te haya gustado el episodio. Si es así, sigue este podcast porque cada semana iré subiendo contenido. Soy José Carlos Núñez, psicólogo y orientador educativo. Nos escuchamos.